este es nuestro panel de conversación, no nos damos ninguna vuelta porque temas hay muchos y son bien intensos. Montserrat Rolano, muy buenos días. Muy buenos días. Sí, vamos a saludar en primer lugar al secretario general del Frente Amplio, Andrés Kuble. No hay ninguna perversidad en haberlo invitado en estas circunstancias, don Andrés, pero qué bueno y qué oportuno. Muy bienvenido. Muchas gracias. Sí. Y está por llegar el diputado Daniel Melo. Está a punto, por lo que tenemos entendido. Sí, el Partido Socialista. Así es. Por la región metropolitana. Muy pertinente la presencia de Andrés y de Daniel, que vienen unos minutitos más por los partidos a los que representan y las definiciones que están pendientes. La última vez que vino el diputado Melo para acá, le preguntábamos, ¿no? ¿Qué va a hacer el partido? Esto fue hace 2 o 3 semanas y ya estaba Carolina Toa como precandidata, y él apostaba que esto se resolviera. Bueno, hay plazos, ¿no? Del partido, pero él... Todos pensamos que se iba a resolver pronto, ¿no? Y bueno, han transcurrido algunas semanas y esto no ha pasado. Lo mismo en el caso del Frente Amplio. Y quiero partir, Andrés, contigo. ¿Qué pasa en el Frente Amplio? Se ha especulado harto, se ha hablado del nombre de Gonzalo Vinter, se han escrito columnas varias. ¿Qué podríamos decir respecto de la situación del Frente Amplio y la definición presidencial inminente, me imagino, ¿no? Nosotros no nos dejamos pautear por los tiempos de, a veces, los medios, los otros partidos. Sabemos que hay un plazo que es para la inscripción de la primaria y estamos teniendo la discusión con la seriedad y profundidad que creemos merece. Es una discusión, por supuesto, de quién va a representar el proyecto, en donde nosotros en nuestro último comité central definimos que queremos tener una candidatura propia para enfrentar las primarias, porque creemos que es importante que en las primarias estén las distintas voces. Otra de nuestras apuestas que se ratifica en el Comité Central, pero venimos trabajando este tiempo, es buscar que lo que hoy día es la coalición de gobierno, incluso más amplia, se proyecte en el tiempo y deje de ser solo una coalición de gobierno y pueda ser una coalición que tiene mecanismos, formas de funcionamiento y sobre todo una discusión sobre qué le ofrece al Chile de hoy. Y por lo tanto vemos ahí que las primarias son una oportunidad y estamos trabajando en eso. Como te decía, más allá de los tiempos, tenemos el plazo hasta la inscripción de la primaria para ir viendo qué decisión respecto a nombres tomamos. Sí, voy a hacerte la misma pregunta que le hice a Lorena Meneses, pero no hay ningún candidato que diga públicamente que quiere ser, pues. Entonces no es lo mismo decir, bueno, está Pedro, Juan y Diego, o Pedro, Juana y Diego, que tratar de encontrar a alguien que quiera, que es la impresión que da hacia afuera. Pero a mí me parece importante que ahí los debates se den hacia adentro del partido. Yo encuentro positivo que no tengamos quizás a personas ofreciéndose por la prensa, teniendo una disputa así, sino que podamos dar las discusiones en los espacios internos, más allá de nuevo de todas las especulaciones. Veremos cómo llegamos al final de este proceso. Cuando se cumplan los plazos, todo lo anterior son solo especulaciones. Yo cuántas veces he visto columnas que hablan de que acá sí que es el fin del Frente Amplio, la peor crisis. Yo creo que desde que existimos, cada año algún columnista saca cosas de ese estilo. Así que yo creo que hay que ver cómo llegamos al final de este proceso, cuáles son las definiciones y por supuesto cómo se enfrenta a esa primaria, donde lo que queremos es discutir cuál es el proyecto que le queremos ofrecer a Chile. Claro, el tema, una cosa es querer ser candidato, ya sabemos que hay mucha gente que quiere ser candidato, pues hay más de 100 ahí que están buscando patrocinio, sí. Pero otra cosa es que haya un candidato natural en el Frente Amplio, ¿no? Un líder que uno diga, es esta la persona que debiera naturalmente ser candidato, como ocurre, por ejemplo, en el socialismo democrático con la figura de Carolina Toa, ¿no? ¿Cómo ves eso, ¿no? Que no exista una figura, salvo el alcalde Bodanovich en su momento, y no estoy hablando ni siquiera tanto de las encuestas, ¿no? Sino como un liderazgo dentro del sector, ¿no? Como un líder que sea natural, y las críticas hacia la falta de proyecto político, o como el proyecto político del Frente Amplio, supuestamente, según algunos, se ha ido desdibujando. Me imagino que no compartes esa crítica, ¿no? Pero ¿cómo se relacionan ambas cosas? La falta quizás de un liderazgo natural o de una figura más potente, y estas críticas respecto del proyecto Frente Amplio. Claro, yo creo que son dos temas a tratar. Por parte de la pregunta sobre el liderazgo o los liderazgos, yo creo que tenemos
varios liderazgos y eso es algo positivo. Me parece que tener distintos liderazgos en los municipios, en el Parlamento, en el gobierno, es algo que fortalece y muestra que hay un elenco importante de personas, de liderazgos que juegan un rol importante tanto hacia el partido como hacia el país. Yo creo que criticar al Frente Amplio por decir que hay una falta de liderazgo, yo creo que es totalmente falso. Yo creo que hemos colaborado y contribuido a la renovación de muchos rostros en política, pero también, como decía, de liderazgos que han jugado un rol relevante y positivo en distintos espacios. En el Parlamento está Gonzalo Vinter, Gael Llomas, Diego Ibáñez, por nombrar algunos. Los municipios también tenemos 5 alcaldes y alcaldesas electas que han hecho un tremendo trabajo, varios de ellos son bien visibles. En el gobierno también varias autoridades, y no solo autoridades, al final el partido se forma de mucha gente, pero yo creo que hay autoridades de gobierno, ministros, ministras, la ministra Orellana, el ministro Grau, por poner algunos ejemplos, la ministra Echeverri, que me parece que son tremendos liderazgos, todos los que te he nombrado. Entonces, que hablen de falta de liderazgo, yo no lo veo así, y no veo que no sea un problema que no emerja uno por sobre los otros, sino que haya un elenco y un equipo. Así creo que se trabaja en política. Y sobre lo del proyecto, yo creo que es una crítica infundada y que se basan de nuevo en rumores trascendidos, dichos de una u otra semana, respecto a una discusión particular presidencial, para hacer una crítica que creo no tiene fundamento y sobre todo en nuestro trabajo en el gobierno creo que se puede ver qué son las cosas que representan a nuestro proyecto político y que esperamos que no sea solo nuestro, sino que vaya convocando cosas como la Estrategia Nacional del Litio, impulsar el Sistema Nacional de Cuidado, ahora mismo la creación del Ministerio de Seguridad. Creo que son algunas cosas, por ejemplo, en donde nosotros hemos puesto energía para que se concreten, para que se logren y que son parte de nuestro proyecto político. Podríamos hablar de pensiones después, pero para no alargarme, también creo que ahí hay algo importante en esa discusión que mostramos cuál era nuestro proyecto. Sí, y para sumarse a la sección Se Busca Candidato, saludamos al diputado del Partido Socialista, Daniel Melo. ¿Cómo está, diputado? Sí, ¿cómo estás, Patricio, Montserrat, Andrés? Gracias por la invitación nuevamente. Sí, ¿qué tiene que decir en esta sección recién creada de nuestro programa, Partidos Buscan Candidato Presidencial? Sí, yo solo quiero agregar antes de la respuesta que ayer estuvo Leo Soto en la radio, sí, po. Y dijo que todos los caminos conducen a que el PS proclame a Carolina Toá, y él se explayaba, bueno, le tiraba puras flores en realidad a Toá, pero decía que dentro del partido es la única que no solamente tiene las condiciones, el liderazgo, la experiencia, sino que las ganas de ser candidata. La intención, ¿no? Que se ve reflejado en que renunció al probablemente ministerio más importante, no probablemente, al ministerio más importante del gobierno para asumir este desafío. Bueno, yo concuerdo con el diputado Soto en que para enfrentar una campaña presidencial como la que vamos a tener de cara a la primaria y después a la primera vuelta, se requiere de liderazgos como los de Carolina Toá, por ejemplo, con convicción, con ganas de ser candidata, con propuestas, con ideas, y tengo la impresión de que todo camina hacia la proclamación. Yo creo que el Partido Socialista tendría en ella la posibilidad de poder enfrentar, ¿no es cierto?, la primaria al interior del oficialismo o del mundo progresista, porque yo espero además que podamos incorporar también a la democracia cristiana en este esfuerzo y otras fuerzas políticas. Aquí nadie sobra, la verdad, y creo que en el caso del socialismo democrático ella representa nuestros valores y una propuesta también mirando de cara al futuro respecto a las cosas que están pendientes en nuestro país y que creo que pueden ser realizadas de mejor forma. Igual, diputado, yo estaba haciendo una rápida sacada de cuentas, incluyendo las 4 candidaturas fallidas de Salvador Allende, que salvo el 89 por una circunstancia muy especial, que fue Elwin el proclamado así de manera natural, y salvo cuando compitió Guillé, donde en todo caso sí había un candidato del Partido Socialista que era Ricardo Lago, el Comité Central decidió otra cosa. No hay otros momentos en la, iba a decir historia reciente, pero eso ya nos remite a más de 50 años, 70 años, donde el Partido Socialista no tenga candidato. Y uno dice, un partido que tiene tantos años, que tiene 3 expresidentes, que tiene tantos senadores, que tiene tantos diputados, ¿cómo no va a tener candidato? Salvo que usen el comodín de por las venas de Carolina Toá corre sangre socialista, que ese podría ser un argumento. Socialista que PPD, dicen algunos. Sí. Antes de responder lo específico, mira, el año 94 fuimos a una primaria
y ganó el presidente Frey. Y después se convirtió en presidente de la República, segundo presidente de la democracia. No, sí, está bien. Lo único que yo digo es, igual tenían candidatos. Luego respaldamos también al mismo expresidente Frey el año 2009. Fue nuestro candidato frente al presidente Piñera. Y luego, bueno, Michelle Bachelet en una segunda oportunidad y el ex senador Alejandro Guillé en su momento. ¿Ya? Yo la verdad que desdramatizaría esto. Y creo además que Carolina Toá es parte de nuestra historia, es parte de la identidad más profunda del socialismo democrático, del socialismo histórico, como dicen algunos por allí, no solamente por una cuestión familiar, sino que por una trayectoria. Si uno mira la trayectoria de vida de ella, política, está vinculada a nuestro mundo. Y en ese sentido yo creo que para ningún socialista va a ser un problema poder respaldarla. Yo espero que el Partido Socialista respalde a Carolina Toá. Quiero serle bien franco en esto. Y espero que una vez que terminemos nuestro proceso interno de directiva nueva, el partido esté en condiciones de hacer esta conversación en el Comité Central y podamos tener una posición formal e institucional. Porque eso es lo que están esperando los militantes de base, los territorios, que el partido defina. ¿Ya? Como tenemos una decisión del mes de diciembre del año pasado de que íbamos a tener una carta propia, nuestra, militante, bueno, de la misma manera como se toman esas decisiones, yo espero que una vez instalado el nuevo Comité Central, la nueva directiva del Partido Socialista, se tome esta definición, ¿ya? Pensando en lo mejor para el país y cómo la primaria se transforma en una disputa no solamente de liderazgo, sino que además de propuestas, de proyectos, de diferenciadores también en muchos casos respecto al Frente Amplio, lo que ocurre también con el Partido Comunista, y cómo la política se transforma efectivamente en un instrumento de cambio social que le dé gobernabilidad al país, y cómo hacemos también para que la política deje de ser solamente un testimonio, sino que también eso se traduzca, ¿no es cierto?, en políticas públicas concretas para mejorar la calidad de vida de todos los chilenos y chilenas, como lo hemos hecho a lo largo de la historia reciente, pero también de cara a las tareas del futuro. Andrés y Daniel, la situación de la ministra Jara ha sido bien cuestionada las últimas horas, con esta gira que está realizando para explicar sobre la reforma previsional que ya entra en vigencia. Se ha dicho que ella está haciendo campaña con recursos públicos, lo cual no corresponde. José Antonio Caz habló incluso de que se estaría incurriendo en actos de corrupción por lo mismo, pero también ha habido críticas desde el oficialismo. Lo ha dicho, por ejemplo, el diputado Mirosevich y otros que no están estrictamente en el oficialismo, como Marco Enríquez o Minami, ¿no? Han cuestionado que Jara esté en el gabinete, sí, y no que permanezca aún en el gabinete. Ahí Bárbara Figueroa le tiró una patada de vuelta a Marco Enrique Minami, sí, por lo que había dicho de Janet. Pero el hecho político es que es lo más probable que el PC se incline por Janet Jara. Bueno, uno siempre se puede sorprender acá, pero hasta ahora es una opción bien viable. Y el hecho que esté en el gobierno, ¿les parece a ustedes que sea adecuado? O debiera haber, yo sé que nadie quiere pautear a otro partido, ¿no? Ahí Andrés también partió diciendo que no se dejan pautear por nadie, pero esto pasa por una definición del Partido Comunista y también por una definición presidencial, ¿no? ¿Cómo ves ahí el hecho de que una figura del gabinete relevante como Janet Jara, con aspiraciones presidenciales, esté ahí ejerciendo también un cargo bien visible, ¿no? Que es el de ministra del Trabajo? Yo creo que el Partido Comunista es el primero que tiene que tomar sus definiciones y ahí también, como nosotros somos soberanos y no nos dejamos pautear, ellos también tendrán sus tiempos, como decía, hay un plazo de inscripción de las primarias que es el 29-30 de abril, será hasta ese momento el Partido Comunista podrá tomar sus definiciones. Ellos no han proclamado ni una candidatura, entiendo que están en su discusión interna entre distintos liderazgos también, al igual como la estamos teniendo nosotros, como la está teniendo el Partido Socialista, como la están teniendo distintos partidos de la alianza de gobierno que aún no definen cuál va a ser su candidatura. Y por lo mismo creo que hay que esperar los tiempos. Hoy día ella está haciendo su trabajo de ministra del Trabajo y me parece bien que lo siga haciendo mientras lo sea, y parte de ese trabajo tiene que ver con difundir lo que fue la reforma de pensiones.
Sí, yo quiero valorar tremendamente la pega que ha realizado hasta el día de hoy la ministra Jara. Nos ha tocado, al menos como bancada socialista, respaldar y apoyar las tareas del gobierno, sobre todo en materia de derechos laborales, las 40 horas, por ejemplo, por poner un ejemplo, el sueldo mínimo, pero también la importancia que tuvo la reforma del sistema de pensiones para mejorar las pensiones de los chilenos y chilenas, sobre todo sectores más vulnerables, las clases medias. Y creo que en ese sentido su liderazgo contribuye a este debate de ideas y a tener, en la medida que el Partido Comunista tome esa definición posible y eventual, para fortalecer, ¿no es cierto?, una primaria que moviliza a mucha gente, ¿ya? Ahora bien, en sus tareas de ministra tiene que estar hasta el último momento. Y parte, como bien decía Andrés, de sus tareas es recorrer el país, informar sobre la reforma del sistema de pensiones. No veo cuál es el problema. Lo que pasa es que en la derecha yo creo que ocupan cualquier tipo de argumento para golpear al gobierno, ¿ya? Y yo creo que las críticas, por ejemplo, del diputado Mirosevic, bueno, no las comparto, la verdad. Yo creo que lo peor que le puede ocurrir a la política es el fuego amigo, ¿ya? Y yo, la verdad Para eso está la derecha, dices tú. yo tengo yo creo eso. Y además, yo estaría más preocupado de mi propia candidatura presidencial, en el caso del Partido Liberal, más que de estar discutiendo, peleando con los ministros de Estado. Yo tengo la impresión de que la ministra Jara en ese sentido ha sido muy ecuánime, además de colaborar, de contribuir, ¿no es cierto?, a las tareas del gobierno, al proyecto que le ha planteado el presidente Boric en estas materias, ¿ya? Y en ese sentido yo espero que hasta el último día que esté en el gabinete, porque pudiera estar hasta el cierre del gobierno o durante el mes de abril el Partido Comunista tomar una definición. Yo vería con muy buenos ojos esa candidatura porque permite movilizar también a todo un sector de la sociedad chilena en función también de un proyecto. Y bueno, y así poder contar con una primaria que efectivamente sea lo más amplia posible. Sí, igual lo de Janet Jara el otro día, esta semana, le respondió a Carolina Toá sin nombrarla, ¿no? Pero claro, siendo ministra, ¿no? Y ahí hay algunos en el oficialismo que lo están cuestionando. A propósito de Fuego Amigo, Andrés, no voy a hablar del oficialismo, sino que de la oposición, ¿ah? Porque tiene su propia tormenta perfecta en este momento. Ustedes han estado comiendo cabritas esta semana. Sí, pues, ¿Ah? bueno, ¿Sí? eso va y viene, ¿no? De repente Sí. son de un sector, después del otro, Sí. pero ahora le toca a la oposición. Tú entrevistabas a la diputada Sandón, que además ya tiene esta doble militancia de ser de Renovación Nacional y hermana del senador Sandón, entonces defiende a su hermano, y hacía una separación muy clara sobre las derechas dentro de Chile Vamos, incluso, ¿no? La derecha economicista o derecha económica, dijo. Derecha, claro. Económica y la derecha social. Y claro, y está todo el factor también de la derecha más ultra, ¿no? ¿Cómo ven ustedes eso? Porque se ha instalado esta idea de la gobernabilidad. Ayer una editorial del Mercurio bien crítica respecto de la derecha, que ya me llamó la atención. También en la segunda venía una editorial relativa a aquello. ¿Cómo lo ven desde la vereda del frente, ¿no? Todo esto que está pasando en la oposición. Yo veo que lo que pasa con la derecha y lo que pasa con la elección en el Senado, por ejemplo, es una muestra más del estado de ingobernabilidad que tiene hoy día la oposición, y que por una parte vemos que, claro, tienen una disputa ya abierta presidencial en donde parecen incapaces de ponerse de acuerdo en puntos mínimos. Matei tampoco queda claro qué rol quiere jugar, invita en algún minuto a primarias, incluso invita y ofrece a los republicanos, a los libertarios, a armar un gobierno conjunto, que hay seremías, decía por el diario, que pueden armar en conjunto, ministerios, y ahora después les pega, dice que ya no representa ese sector. No queda claro finalmente lo que representa, sobre todo Matei, cuántos años lleva siendo candidata. Yo creo que desde que se cerró la elección pasada ya es candidata y no sabemos todavía qué piensa, con quién quiere gobernar. Y lo que pasa en el Senado es una muestra más de aquello en donde ni siquiera tiene el liderazgo para ordenar a su propio sector. O sea, ni siquiera que haga solo la pelea con las otras expresiones de la derecha que están apareciendo, sino que entre la misma gente que la apoya a ella incluso. Entonces, esa falta de liderazgo para ni siquiera poder consensuar un nombre cuando ya tienen un acuerdo y tienen una mayoría,
me digo cómo después van a gobernar o cómo pretenden gobernar el país si no se ponen de acuerdo ni en cosas tan pequeñas y dentro de su propio gente que ya la apoya. Sí, pues ayer se desclasificó una conversación de Evelyn Matei con el senador Osandón. Otra conversación. Sí, otra, no las de Cast y Osandón, que algunas son irreproducibles. En la mañana en Exante salió el grupo de WhatsApp de los senadores de oposición. Sí. Pero no, Osandón le dijo a Evelyn Matei que él se iba a postular como presidente del Senado y ella le dijo, muy bien, ¿no? Y ahí, claro, ahí está la pregunta de qué liderazgo ejerce ella dentro del sector, porque después del fallecimiento del expresidente Piñera, pareciera una suerte de vacío de poder ahí en el sector. Quizás si estuviera vivo el expresidente Piñera esto no estaría pasando. Es un contrafactual en todo caso, no tenemos cómo saberlo. Claro, pero claro, esto lo digo así como hipotético para el análisis, ¿no? Daría el indicio que la manera de hacer política de Evelyn Matei es meter el dedo gordo a la tina a ver cómo está la temperatura antes de hacer algo, ¿no? Yo creo que en la trastienda de las distintas definiciones que ha ido tomando la derecha en nuestro país, bueno, en particular en el Senado, hay elementos bien sabrosos, ¿ya? De toda esta comunicación entre Kass y Osandón, por ejemplo, y el debate que hubo, bueno, en los chats, la incapacidad de Evelyn Matei de ordenar a su sector en función de una candidatura, creo que habla mucho de un espacio político que tiene muchas fracturas, pero los une esta lógica del poder, ¿ya? Ahora bien, eso genera gobernabilidad hacia el futuro. ¿Tiene capacidad Evelyn Matei para construir una alianza fuerte que le permita ser una real alternativa? Bueno, eso está por verse. Uno mira las encuestas, está estancada, pero tiene capacidad, además Kaiser, por ejemplo, en ese tipo de liderazgo por las redes sociales y bien peleador, a ratos muy soez. ¿Tiene capacidad también, además, para construir el gobierno? Yo creo que la ciudadanía está mirando esto. Por eso creo que hay una oportunidad, además, para nuestro mundo de presentar una propuesta que sea seria, que tenga capacidad de gobierno. Y para eso es muy importante que todos los que nos sentemos en la primaria de nuestro mundo, del mundo progresista, no necesariamente tengamos que pensar igual, pero sí tengamos un marco programático común, ¿ya? Que no sea solamente enfrentar a la ultraderecha y el avance, ¿no es cierto?, esas ideas que son lamentables para los derechos sociales de las personas, para el mundo del trabajo, la diversidad, las mujeres, sino que tengamos también la capacidad de hacernos cargo de los temas pendientes. Creo que hay una oportunidad allí, ¿ya? Por eso creo que todo lo que ocurre en el Senado, mire, la acusación constitucional contra la exministra Fernández, que además en la Cámara la rechazamos también el día miércoles de esta semana, creo que son todos testimonios de cómo la derecha, en todas sus características, ¿no es cierto?, y definiciones, no es capaz, ¿no es cierto?, de ponerse de acuerdo, de construir mayorías, y nos tienen acostumbrados a seguir perdiendo el tiempo, la verdad, en el caso de la Cámara. Yo contaba la cantidad de acusaciones constitucionales y las censuras a la mesa también. Fallidas, las censuras a la mesa, o sea, hay un conjunto de materias, ¿ya? Ayer el presidente tuvo una cadena nacional, presenta al nuevo ministro de Seguridad Pública, cuando en la principal tarea de los chilenos y chilenas, lo primero que hay es un comunicado de prensa al minuto de la UDI criticando la decisión del gobierno, en vez de uno decir, mire, valoramos la decisión, qué bueno para los chilenos y chilenas que después de tantos años vamos a tener una institucionalidad y un ente especializado para combatir la delincuencia, el crimen organizado y todos los problemas que tenemos asociados a aquello, pero no. Aquí lo que más importa es ir al barro y la pelea chica que no contribuyen absolutamente nada a sacar adelante, ¿no es cierto?, estas agendas que no tienen color político, porque, mire, el Ministerio de Seguridad Pública es un ministerio de Estado, o sea, independiente del gobierno de turno, le va a tocar, ¿no es cierto?, hacerse cargo de esta materia. Entonces, yo veo al frente a estas distintas derechas que habla Jimena Sandó, la liberal, la social, la de no sé qué cosa, pero la verdad es que persiguen los mismos intereses. Votan en contra de la reforma tributaria, se opusieron a que la reforma de pensiones tuviera más profundidad, ¿no es cierto?, más alcance, y han votado, la verdad, en contra de todo aquello que implique
avance, por pequeño que sea, en materia de derechos sociales para las personas. Yo creo que eso es complejo. Sí. Sobre todo, además, por esto termino, con el avance por la extrema derecha de liderazgos que no contribuyen en absolutamente nada a mejorar la calidad de la democracia en nuestro país. Más bien dividen, más bien son un insulto a las decisiones públicas, como es la figura del señor Kaiser, que no ayuda en absolutamente nada a este país. Nos tenemos que ir a la pausa. Yo solamente comentar a propósito de la elección de la nueva mesa del Senado, que desde Bópoli se quejaban muy amargamente de la votación de la senadora Carmen Gloria Aravena, que ella entró por cupo de Bópoli y ahora es del Partido Republicano y votó a favor de Manuel José Osandón. Pero bueno, hace 1 o 2 años pasó exactamente lo mismo con Jimena Rincón, ¿no? Se está dando vuelta la situación porque Jimena Rincón era una senadora de centro-izquierda y se cambió... Firmó el acuerdo como jefa de bancada de la democracia cristiana. Así es, y se cambió de bando, es evidente. O sea, vota con Chile Vamos, está próxima a pactar con Chile Vamos. Ella está a la derecha. Sí. Hoy vamos a continuar. Fue de derecha. Por cómo votaba, digo yo. Su defensa de la Pero fue ministra hace no mucho tiempo de la presidenta Bachelet. En su época era del ala... Bueno, ya no existen los chascones y los guatones en la S, pero era como del ala más progresista, ¿no? Pero bueno, en fin, no vamos a hablar, no era punto de tabla hoy día Jimena Rincón, pero vamos breve alto y a la vuelta seguimos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Al terminar la semana, tómate un momento para escuchar y conversar sobre arte con la nueva temporada de Diálogos de lo Imposible. En cada episodio, grandes agentes del mundo de las artes y las ideas se sumergirán en interesantes conversaciones que te invitan a despertar tu curiosidad y mirar un poco más allá. Acompáñanos en este programa de la Dirección de Creación Artística cada sábado a las 10 horas por Radio Universidad de Chile y a las 20:30 horas por Uchile TV. ¿Cómo les va? Soy David Ponce, conductor y periodista de Altavoz, y les invito a sintonizar nuestro programa cada sábado y domingo a las 7 de la tarde por Radio Universidad de Chile. 1 hora de noticias y estrenos por Altavoz, con más volumen para la música chilena por el 102.5 FM y por la señal de radio.uchile.cl. Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Les habla Jan Flores Quintana, cientista político, y les invito a escuchar todos los miércoles a las 22:30 horas el programa Memorias de Futuro. No se pierda el programa radial de historia más escuchado de Chile, solo en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar cada miércoles a las 16 horas Rocadictos, un
espacio donde te enterarás de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo eso es motivo de conversación en Rocadictos. Académicos y académicas de los departamentos de Geología, Geofísica y del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile se reunirán cada miércoles a las 16 horas para explicar estos fenómenos y responder tus preguntas. Rocadictos, miércoles 16 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Son las 9:09, vamos a aprovechar de dar una noticia que la estábamos chequeando mientras estábamos en el panel, pero bueno, ya lo ha anunciado oficialmente el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, y también se lo preguntábamos a la profesora de nuestra universidad e integrante del Centro de Estudios Senda, Roxana Pey. A los 93 años ha fallecido esta madrugada el economista de esta universidad, ex académico de esta universidad antes y después de la dictadura, ex vicepresidente del Banco Central y fundador de Senda, Hugo Facio. Así es que damos esta noticia, por supuesto expresamos nuestras condolencias a sus familias, compañeros de partido, compañeros del Senda también, un economista que a través de estos mapas de la extrema riqueza hizo una contribución bien importante al debate público, para no hablar de lo que hizo antes de la dictadura, ¿no? Pero durante la dictadura. De hecho, hubo mucho tiempo durante el cual ese libro se publicaba todos los años y era un muy buen insumo para la discusión político-económica. Así Ministro de Salvador Allende. Así es que expresamos nuestras condolencias por la partida de Hugo Facio. Sí, a quien me tocó conocer, tuve un par de clases con él en sociología, en el Arcis, año 97, si no me equivoco. Así que un profesor muy aplicado, llegaba muy temprano en la mañana, se había leído todos los diarios a las 8 de la mañana, muy riguroso también. Y yo, bueno, como tú bien lo planteas, yo creo que es una contribución importante a propósito de todos estos libros que fueron publicados por la editorial LOM. Por LOM, efectivamente. En su momento. Y que, bueno, para comprender el Chile de hoy, uno también tiene que tener una visión de lo que va ocurriendo efectivamente en los procesos de transición y todo lo que pasó allí. Creo que es una pérdida. Bueno, y mis condolencias al Partido Comunista y a todos sus compañeros de trabajo y de Senda. Sí, le mandamos un saludo ahí a la familia y como dice Daniel, al partido también y a la institución que él también formó, ¿no? No sé, Andrés, si quieres comentar algo respecto de esto, pero vamos al tema que lo planteamos de alguna manera en el primer bloque, que es este anuncio que hace el presidente en cadena nacional anoche sobre el nuevo Ministerio de Seguridad que entra en funciones ya a partir del 1 de abril, pero él ya nombró al ahora ex subsecretario ministro. Es raro este tránsito, porque primero que un ministro haya pasado a subsecretario y luego de nuevo a ministro, creo que es bien inédito, pero lo más relevante es que tenemos un cambio institucional que se estaba esperando hace mucho tiempo. Yo sé que hay gente que piensa que más ministerio es un despropósito. Hay mucha gente que, si uno lo lee en las redes sociales en general, dice, bueno, ¿para qué más ministerios? Más gasto, una tal Evelyn Matei piensa lo mismo. Más gasto público. Sí. Pero esto era un proyecto del expresidente Piñera. Pasó por varios gobiernos y finalmente se concretó en este. Y bueno, tenemos un primer ministro, ahí pedirle sus impresiones respecto de esta nominación y también cómo queda el Ministerio del Interior, ¿no? Que yo creo que eso es tanto más relevante que el nuevo Ministerio de Seguridad, que va a ser un ministerio político. Igual va a estar a cargo de cuestiones que tienen que ver con la seguridad del Estado, con las catástrofes también, ¿no?
que antes todo estaba en un mismo ministerio, y yo no sé cómo dormía la ex ministra Carolina Toa, y bueno, los que lo antecedieron también. Andrés. Yo veo que efectivamente es un cambio institucional bien importante, tanto porque crea un ministerio que se haga cargo y se especialice en seguridad, teniendo autoridad y una estructura dedicada exclusivamente a aquello, y eso obviamente deja un Ministerio del Interior con otras funciones más de coordinación política, sobre todo, y de políticas públicas dentro del gobierno. Creo que es un avance que se esperaba hace mucho tiempo, que, como bien decía, se venía discutiendo hace años y se logra concretar durante este gobierno con una discusión importante, entendiendo que la seguridad es una de las principales urgencias, necesidades, dolores del Chile de hoy, pero también entendiendo que eso requiere instituciones que vayan resolviendo también el problema en el mediano y largo plazo. Yo creo que ahí también es importante saber que la instalación de este ministerio probablemente no tenga efectos mañana, pasado mañana, porque es un ministerio que recién se está instalando. Lo importante acá es que se genera una institucionalidad que nos va a poder permitir como país hacer frente mejor a los desafíos que hay en seguridad. Y eso creo que es un logro, un avance relevante, y sobre todo que nos da una mirada de mediano y largo plazo para ir enfrentando no solo la urgencia de hoy, sino también las bases institucionales para enfrentar los nuevos fenómenos del crimen. Sí, hay dos cosas, diputado, recogiendo lo que dijo Monse, lo que dijo Andrés, pero también recogiendo lo que decía la diputada Sandón. Lo primero, el planteamiento de esta nueva institucionalidad como parte de un proceso, ¿no? Y lo hago dialogar con que la diputada Sandón se quejaba, esta ya es un juicio mío, pero yo diría amargamente, ¿no?, de cómo la extrema derecha en seguridad proponía soluciones mágicas para enfrentar el tema cuando ellos estaban tratando de hacer una política de derecha sobre el tema, pero hablándole con más responsabilidad a la gente, ¿no? Entonces, esta itinerario, ¿no?, que se abre con la nueva institucionalidad. Pero lo segundo que decía Montserrat, con lo cual estoy completamente de acuerdo, se habla menos de cómo el Ministerio del Interior podría, lo digo muy hipotéticamente, recuperar ese lugar de jefatura más propiamente política que había perdido en la medida que la seguridad pública se convirtió en el tema, ¿no? ¿Cómo lo ves? A ver, primero, valorar la decisión del presidente, respaldarla en términos de la nominación del ahora ministro Cordero sobre esta materia. Creo que es de toda lógica, después de su paso por la Subsecretaría del Interior, que asuma esta tarea con todo el respaldo del gobierno. Es una tarea importante, es la principal problemática que le afecta a los chilenos y chilenas. Para los socialistas, la seguridad es un derecho humano y el Estado tiene que hacer un esfuerzo importante para poder garantizarla. Y en nuestra agenda en materia legislativa, desde la bancada, ha estado siempre el respaldo a las distintas iniciativas que ha tenido el gobierno sobre estos puntos. Yo creo que la creación de este ministerio, ente especializado para combatir el crimen organizado, la delincuencia común, la articulación, ¿no es cierto?, de lo que ocurre además con el trabajo con las policías, creo que es una cuestión muy necesaria, sobre todo con los nuevos fenómenos que tenemos delictuales en el país, ¿ya? Así que creo que efectivamente, bueno, todo ministerio tiene procesos de implementación, pero vamos a contar, por ejemplo, con Seremía en cada una de las regiones, que van a estar a cargo de los temas de seguridad, la coordinación con las policías, etcétera. Y en el caso particular, respecto al Ministerio del Interior, creo que esto va a ser una suerte como de, no sé si llamarlo primer ministro, pero el jefe de gabinete en el fondo del presidente o de la presidenta de la República, y que va a tener una tarea mucho más política de coordinación, pero además también hay existen algunas funciones que estaban en CESPRES, por ejemplo, que son traspasadas, ¿no sé?, al Ministerio del Interior en materia de la agenda legislativa y otras tareas que yo creo que son re importantes, ¿ya? Creo que esto es parte de la modernización que tiene el Estado, y efectivamente le tocó al presidente Boric poner, ¿no es cierto?, el cierre a esta tramitación legislativa, pero aquí también hay que reconocer el esfuerzo que han hecho los distintos gobiernos, ¿ya?, para poder concluir esta nueva institucionalidad que, a propósito de la crítica que hacía la diputada Sandón, efectivamente hubo sectores de la derecha, de la extrema derecha, el Partido Republicano, Kaiser, etcétera, que estuvieron muy en contra de estas iniciativas,
¿ya? Porque por una parte dicen, bueno, no, la seguridad del gobierno no hace absolutamente nada, y por otra se niegan, ¿no es cierto?, a poder legislar y avanzar en estas materias, porque, según ellos, entre comillas, esto era una suerte de más grasa para el Estado, y más recursos, es más burocracia, pero lo cierto es que si no tenemos un ente especializado es muy difícil, ¿no es cierto?, que cualquier gobierno, ¿ya? Porque esto es una tarea de Estado, se haga cargo como corresponde para poder enfrentar, ¿no es cierto?, y darle seguridad a la gente. Mire, ningún cambio social, ninguna transformación se va a realizar en este país si no existe paz social. Y yo creo que la primera tarea del mundo progresista es que la gente en sus barrios, sobre todo los sectores populares, a mí me toca representar a la comuna del Bosque, San Ramón, la población de La Bandera, en Pedro Aguirre Cerda, todos los problemas que hemos tenido, a propósito de los narcofunerales, entre otras, los homicidios, etc. O sea, creo que la principal tarea es devolver a la gente la tranquilidad, la calma, la paz, y en ese sentido vamos a tener la posibilidad además de poder avanzar en cambio y transformaciones. No hay reformas sociales para la gente si no existe paz social. Y yo creo que eso es una cuestión que al menos los socialistas lo entendimos desde el primer minuto, es por eso que hemos respaldado la agenda que ha tenido el gobierno en materia de seguridad. Sí, bueno, uno esperaría que efectivamente la seguridad fuera que hubiera una política de Estado respecto de seguridad. Y la ministra del Interior, Carolina Toá, en su momento, cuando llega al gobierno, bueno, hay un cambio radical en esta materia, porque tuvimos, yo creo, para hacernos también la autocrítica, casi un año perdido con Isquia Siche, cuando estuvo a cargo del Ministerio del Interior, ¿ya? Y creo que hay un golpe de timón en esta materia. Y en buena hora, porque yo creo que si algo hizo bien el socialismo democrático, ya lo quiero decir con mucha claridad, al ingresar al gobierno en estas tareas tan fundamentales, fue precisamente darle seriedad al trabajo y una mirada de mediano y de largo plazo. Yo creo que eso también es parte del legado de las tareas que realizó la ex ministra del Interior en estas materias. Sí, bueno, nos quedan algunos minutos y quiero hacer de alguna manera el link con lo que les queríamos proponer también, analizar qué es lo que está ocurriendo con estas protestas de pescadores en varias zonas del país. Ayer hablábamos respecto de la ley de pesca en su mérito, ¿no? De los orígenes espurios de esta ley, los intentos por cambiarla, la dificultad también por tener una ley de pesca que no represente determinados intereses de las pesqueras, que esto tiene una larga data, involucra a distintos sectores políticos, no solo a uno, pero el tema de las movilizaciones ahora y cómo enfrentarlas, ¿no? Porque se ha cuestionado al senador Daniel Núñez por estar participando en algunas de estas movilizaciones, también al diputado Luis Cuello. A propósito de la ahora ministro Cordero, a él ayer le preguntaban y él decía, bueno, es legítimo que que una autoridad pueda adherir a ciertas manifestaciones, pero eso tiene un límite, lo dijo él de manera explícita. Entiendo que después hubo un llamado del senador Núñez a Cordero, donde le explicó que en realidad fue como a tratar de informar a los pescadores sobre la ley, ¿no? Andrés, ¿cómo ves esto, no? Porque tiene que ver también con una estrategia de qué tan en la calle puede estar una autoridad con representación popular y los roles, en el fondo, que cumplen los liderazgos políticos. Antes quería hacer un punto del punto anterior respecto a la visión de seguridad del gobierno. Yo creo que eso, como urgencia ciudadana y como el gobierno haciéndose cargo, parte de bien el inicio del gobierno. Creo que es un error decir que es Carolina Toá o es un sector el que hace dar ese giro. Por poner solo un par de ejemplos, yo creo cuando se empiezan a derribar narcomausoleos es una política que parte antes de que llegue la ministra Toá, o la recuperación de la plaza de Maipú, por ejemplo, que fue una política en donde trabajó nuestra actual presidenta cuando era delegada, con Tanza Martínez, con Tomás Bodano y gente del Frente Amplio. Fue también antes de la llegada de Carolina Toá, y yo creo que en el gobierno nos hemos ido encontrando y dándole fuerza a distintas agendas, pero es una caricatura. Es una caricatura, yo creo yo, y por supuesto la ministra Toá fue un tremendo aporte también en el trabajo que se venía dando en conjunto y las directrices que da el presidente, pero creo que es un trabajo de coalición, un trabajo conjunto. No es que un sector haya dicho una cosa y el otro no lo quería hacer, que creo que eso es una caricatura que no se pinta así, porque la prioridad del gobierno en seguridad venía también desde los primeros momentos, porque es una urgencia
ciudadana y que era clara que había que hacerse cargo. Y hay un par de ejemplos de cosas y trabajos que se venían haciendo antes. Después... Solo quiero recordar a Andrés que el primer día de gobierno, la señora Vizca Siches fue a la Araucanía, Temucuicui, y salió a balazo. Yo creo que hay que hacerse una autocrítica. O sea, que aquí hay un problema de origen, ya diputado, pero igual de cómo se asumen las cosas. Igual ustedes tienen un subsecretario que estaba a cargo del combate a la delincuencia que se iba a tomar pisco sour a Merced con Miraflores los domingos en la noche. He sido el más crítico respecto a esa situación. O sea, no lo digo para hacer caricatura, digo para ir al tema como de los bloques más que de las personas, ¿no? Estoy pensando en las definiciones que tuvo que tomar Carolina Tobar respecto a la implementación de la política de seguridad del gobierno. Y yo tengo la impresión de que hay un cambio claro. Ocurre exactamente lo mismo cuando Álvaro Elizalde ingresa a Sexpress en la coordinación de la agenda legislativa del gobierno, que tuvo muchos problemas. A mí me lo puedo respaldar innumerables con veces Jackson, sí. a Giorgio cuando estuvo ministro, pero también hay un cambio. ¿Ya? Y las tareas más complejas del gobierno, para bien o para mal, la han asumido personeros de nuestro mundo. Yo creo que yo no veo cuál es el problema, porque lo que hacemos es, como bien dice Andrés, hacernos cargo de la agenda que plantea el presidente de la República. Pero, bueno, cuando uno mira, por ejemplo, las primeras votaciones de los estados de excepción, la verdad yo creo que sería re bueno revisarlas. ¿Cómo votaba cada cual, cada sector? ¿Ya? Sí. O la ley de usurpaciones. Uno podría hacer aquí un listado de iniciativas en las cuales paulatinamente todo nuestro mundo terminó en una dirección. Pero esto no fue automático, ¿ya? Esto no fue automático, hubo un proceso de entender cuál era la problemática. Y creo, y no quiero hacer una caricatura, que el ingreso de Carolina Tobar al Ministerio del Interior, bueno, le dio más seriedad a esto. Si esto además está en la estadística, está en las políticas, está en los programas. Ya, volvamos Andrés para tomar el otro tema, Andrés. Déjame agregar algo a lo que dijo Montserrat, que si bien es cierto, los últimos dos protagonistas del tema planteado son Daniel Núñez y Cuello, probablemente el parlamentario que durante este periodo más ha marchado con los pescadores artesanales es Brito, y en menor medida Ibáñez también. Aprovecho de mencionarlo porque es un tema que también podría involucrar al Frente Amplio para efectos del tema más de fondo, ¿no?, que plantea Montserrat. Sí, igual yo no voy a dejar pasar como que esto de la seriedad o no, yo creo que son caricaturas que nos ayudan a la construcción de coalición, y distintos partidos hemos asumido distintas tareas en el gobierno en distintos momentos, y creo que así se va forjando una coalición donde cada uno aporta y a la construcción colectiva, donde los equipos también son colectivos y todo, más allá de que un sector represente una cosa y otro otra, creo yo, dentro del gobierno. Pero yendo al tema que plantean, yo no veo mayor problema en que autoridades participen de manifestaciones. Creo que obviamente no sé bien cuando el subsecretario Cortero dice que hay que tener un límite, me imagino que tiene que ver con actos de violencia, y eso por supuesto, ojalá que nadie participara, pero menos una autoridad, pero entiendo que no es el caso, sino que están participando pacíficamente de una manifestación, acompañando a los pescadores, y así también quizás con otras expresiones sociales que también son parte de la democracia. Si la democracia no se resuelve solo en el Congreso, en el Ejecutivo, entre los partidos políticos, sino que también las expresiones de movimientos sociales son relevantes, y que las autoridades puedan estar ahí acompañando, escuchando, orientando, y parte del trabajo que vemos de esas autoridades, bien lo decías con el diputado Brito, por ejemplo, también de darle una canalización institucional a las demandas que nacen del movimiento social, creemos que es parte importante de cómo se va construyendo la democracia y se van legitimando esas instituciones, y ahí creemos que hay un rol que cumplir, y que esperamos desde los distintos partidos se cumpliera. Nosotros desde el Frente Amplio esperamos cumplirlo en el caso de la pesca y también en otros casos. Uh-huh. Yo no quiero que usted le haga pelo a la sopa, pero mire. Yo no quiero echarle pelo a la sopa, pero lo voy a hacer. Lo voy a echar, claro. No, mira, yo creo que la protesta social en democracia, bienvenida sea, es parte de la contienda política, y el movimiento social tiene que tener una expresión. El problema es la violencia, ¿ya? Yo creo que al menos, eso no contribuye en absolutamente nada. Ahora, el problema que hay es que en el Senado la ley de pesca no avanza. Entonces están los intereses una vez más contrapuestos entre la pesca artesanal,
y el gran empresariado o la industria, ¿ya? Y esto es transversal, ¿eh? Porque aquí nosotros en la Cámara de Diputados, a propósito de las cuotas y todo aquello que se discutió, nosotros planteamos indicaciones, ¿ya? En la Comisión de Pesca a través de nuestros diputados, la diputada Chicardini, diputado Manucheri, Tomás de Rementería, lo hicimos, ¿ya? Para poder fortalecer el rol de la pesca artesanal, ¿ya? Pero yo pediría que revisáramos cómo votaron cada uno de los diputados y diputadas en esa comisión, ¿ya? No tuvimos el espacio para que avanzara eso, ¿ya? O sea, el diputado Brito votó en contra, ¿ya? De esas iniciativas, de esas indicaciones, que hoy día se debaten, ¿no es cierto?, en el Senado, ¿ya? Es una contradicción. Entonces, con esto no quiero decir que está a favor de la industria pesquera, pero existen igual diferencias entre las posiciones que han tenido cada uno de los parlamentarios en este debate, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que ocurre en el Senado? Y yo en eso estoy de parte de los pescadores artesanales. Creo que tiene que haber una empatía respecto a lo que está ocurriendo allí, ¿ya? Porque además la ley de pesca o la ley Longueira, ¿ya?, manchó tan profundamente de corrupción la legislación sobre estas materias que yo creo que esta legislación nueva que presenta el presidente Boric tiene una oportunidad para poder saldar ese problema que tuvimos de origen, ¿ya? Y es por eso tan importante cómo este debate se desarrolle y termine en el Senado, ¿ya? Y nosotros esperamos, porque yo me imagino que van a haber cambios y lo vamos a revisar en la Cámara en tercer trámite constitucional, ¿ya? Uno puede legislar y estar en la calle, sí, puede hacerlo. Lo que no puede ocurrir es que uno legitime la violencia como un método de movilización, ¿ya? Bueno, estamos llegando al final del panel. Diputado Melo, muchas gracias por haber venido. Que tenga un buen fin de semana. Gracias a ustedes. Y estamos en semana distrital a partir del lunes. Así que vamos a estar ahí en el distrito recorriendo, informando los avances del gobierno. Yo creo que es importante. Buenas noticias. Ministerio de Seguridad Pública, la reforma del sistema de pensiones. Anda en modo candidato, diputado, ¿eh? No, sí. Tiene reelección este año. Sí, hay varios que están así. Pero es pega que hacemos todos los... No, yo lo sé. Todos los usted siempre lo cuenta. Que va a las ferias y todo eso. Sí, y yo creo que como son los barrios de mi infancia, varios de los lugares que usted describe, yo los conozco. Patricio, de que la gente sepa el esfuerzo que ha hecho el gobierno sobre todas estas materias para construir acuerdos. Sí. Sobre todo en sistema de pensiones y en materia de seguridad pública. Don Andrés Kuble, muchas gracias por haber venido que tengas un buen fin de semana, Andrés. Muchas gracias y muy de acuerdo que ahí hay que estar difundiendo lo que está ocurriendo, sobre todo en pensiones, que es una política que va a afectar directamente, positivamente a mucha gente y que sepan cuándo empieza, cómo se van a acceder a los beneficios. Sí. Creo que ahí hay un rol importante de todos y todas. No importa ahora, ¿no? Quiénes se van a beneficiar, por cuánto, cuándo, en fin. Al final estuvieron de acuerdo. En algo. Sí, en varias cosas. Sí. No en alta, lo que pasa es que no puede tener diferencia. Es legítima. Vamos a ir un breve alto y a la vuelta vamos a analizar el censo desde el punto de vista de la perspectiva de la salud, porque entrega datos bien relevantes. Así es que aprovechamos de reivindicar el censo frente a esa gente que estaba llamando a no abrirle la puerta a los censistas, que eso es casi un atentado contra la patria no contestar el censo en nuestra carta de navegación. Así que a la vuelta lo vamos a analizar.